En el video paso a paso de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo esta linda braguita, cubre pañal o panties para una bebé de más o menos 3 a 6 meses. Lo hice para que haga conjunto con el vestidito y la chaquetita que ya les mostré en el canal. Si quieren ver el paso a paso, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. También se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebé recién nacida hasta más o menos 12 a 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Estén pendientes del gorrito que ya pronto también se los voy a enseñar. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. No se les olvide suscribirse, activar la campanilla y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Ok, para tejer esta braguita, cubre pañal o panties voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Bueno, aquí para empezar voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, esta parte aquí va a ser la cintura. Si ustedes quieren dejarlo un poco más ancho, pueden agregar más cadenas. Si no, pueden quitarle cadenas. Bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta tener 5 puntos bajos. Ahí está, 5 puntos bajos. Ahora vamos a girar una cadena y en el primer punto bajo, pero por la barrita de atrás, hacemos un punto bajo también y en cada uno de los puntos bajos hacemos puntos bajos. Aquí siempre recuerden de hacer los puntos bajos por la barrita de atrás y siempre vamos a tener 5 puntos bajos. Ahí está la segunda vuelta. Ahora vamos a girar una cadena. Para la tercera vuelta lo mismo. Repetimos lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Y así vamos a continuar hasta tener un total de 56 vueltas. El múltiplo para la cintura es múltiplos de 4. Así que ustedes pueden hacer esta braguita para cualquier tamaño, para cualquier edad, con ese múltiplos de 4. Bueno, continúen, nos vemos al final cuando ya tengamos 56 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las 56 vueltas y me está midiendo 35 centímetros, que son más o menos 13.75 pulgadas sin estirar. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos lados, así es que aquí está donde terminé. Había hecho un nudo aquí. Así es que lo que vamos a hacer es esto. Miren, metemos el gancho aquí por la primera cadena de este lado, jalamos la lazada aquí, la traemos hacia el frente, hacemos una cadena, de nuevo metemos el gancho por la primera cadena y por el primer punto bajo de atrás, pero por la barrita de atrás hacemos un punto deslizado. Luego en la siguiente cadena y por el siguiente punto bajo atrás, punto deslizado, y así voy a continuar hasta unir los dos lados. Continúen, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir los dos lados. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer puntos bajos aquí arriba y vamos a hacer estos puntos bajos cada 2 vueltas. Así es que aquí miren, las vueltas que resaltan más, en esas vueltas que vamos a hacer 2 puntos bajos. Así es que empezando en esta siguiente vuelta, miren ahí, voy a hacer 2 puntos bajos. Me salto esta vuelta y en la siguiente voy a hacer 2 puntos bajos. Me salto esta vuelta y en este lado aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Así voy a continuar haciendo 2, 2, 2, 2 hasta llegar aquí al final. Aquí. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 56 puntos bajos. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto bajo, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora para la segunda vuelta, esta vuelta me olvidé mencionarles que es la primera vuelta, la vuelta de puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2,
3. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo, que es este, voy a hacer 4 puntos altos. Vamos a hacer estas conchitas para esta segunda vuelta. Vamos a hacer 4 puntos altos. Ahora me voy a saltar una vez más, 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo voy a repetir lo mismo, voy a hacer una conchita. Y así voy a continuar haciendo estas conchitas cada cuarto punto bajo. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta y tengo un total de 14 conchitas. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí encima en la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar y en este espacio aquí Ahora para la tercera vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos y tenemos la primer conchita aquí. Tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto meto el gancho así, voy a hacer un punto deslizado en realce. Luego hago 3 cadenas, un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora en la siguiente conchita lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta. En cada una de las conchitas, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho estos puntos altos en realce. Para terminar vamos a irnos aquí en la tercera cadena al inicio y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora en esta cuarta vuelta lo que vamos a hacer, miren, en este espacio inmediatamente aquí, miren abajo, en este espacio entre la primer conchita y la última, metemos el gancho ahí y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, tenemos el primer espacio de esta primer conchita, adentro hacemos 4 puntos altos. Ahí está una conchita. Ahora hacemos una cadena en medio de las conchitas, aquí en este espacio, miren, hacemos un punto bajo, cadena, y adentro del espacio de la segunda conchita hacemos otra conchita. Cuatro puntos altos, cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y adentro del espacio de cadena después en la siguiente conchita hacemos una conchita. Y eso es todo lo que vamos a hacer por el resto de esta cuarta vuelta. Y así es como se mira, miren. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Aquí al final hice la última conchita, tengo una cadena y para terminar me voy a ir aquí donde está el punto bajo y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar, no hacemos cadena ni nada, solamente giramos. Y aquí tenemos la primer conchita. En el primer punto alto de esta conchita hacemos un punto deslizado en realce, luego 3 cadenas, un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Tenemos la siguiente conchita, hacemos 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así vamos a continuar y hacer lo mismo en cada una de las conchitas. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Continúen así por toda esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Para terminar esta vuelta vamos a irnos aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado.
Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y repetir estas dos vueltas, la vuelta de las conchitas y la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí para empezarles la vuelta número 6 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta número 6 nos toca hacer la vuelta de las conchitas, así es que inmediatamente en este espacio entre la primer conchita y la última aquí hacemos un punto bajo, cadena. Y en el espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos una conchita. Una cadena en medio de las conchitas, miren ahí, hacemos punto bajo, cadena y adentro del espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos conchita. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de la braguita. Y ahí está. No se les olvide hacer cadena en medio, punto bajo, cadena y en el espacio de cadena conchita. Bueno, así van a continuar. Como les digo, no estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y de nuevo, ustedes lo único que van a hacer son repetir estas dos vueltas. Continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 12 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y me está midiendo desde acá arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 35 centímetros, que son más o menos 13.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí tengo un marcador de puntos marcando el frente de esta braguita. Esta parte aquí va a ser la parte de atrás. Y a los lados tengo dos marcadores marcando la mitad. Tengo 7 conchitas para la parte del frente y 7 conchitas para la parte de atrás. Así es que asegúrense de poner dos marcadores. Ahora aquí es donde hemos terminado cada vuelta. Miren ahí. Así es que esta parte aquí va a quedar a un lado, al lado derecho. Así es que aquí, miren, para hacer esta parte, la última vuelta que yo hice fue la vuelta de los puntos altos en realce, así es que la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de las conchitas. Pero en esta parte aquí vamos a comenzar ya a reducir. Así es que para hacer eso, miren, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora aquí, miren, adentro de este espacio de cadena de la primer conchita, vamos a hacer 2 puntos altos. Aquí estoy haciendo la mitad de una conchita, ya que en esta vuelta me toca hacer conchitas. Ahora voy a hacer una cadena, en medio de las conchitas voy a hacer un punto bajo, cadena, y adentro de la siguiente conchita voy a hacer una conchita. Ahí está el inicio. Cuatro puntos altos, cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y luego una conchita. Esta parte aquí va a ser igual como esta parte que hemos hecho. Aquí vamos a continuar hasta llegar aquí a este último espacio de cadena, donde también vamos a hacer la mitad de una conchita. Vamos a hacer lo mismo que hice aquí. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta de reducción para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Esta es la parte de atrás. Aquí tengo la mitad de una conchita y luego tengo 1, 2, 3, 4, 5 conchitas completas. Aquí está el último espacio de cadena. En este último espacio de cadena ya tengo una cadena aquí. Voy a hacer 2 puntos altos. Una cadena y luego en medio de las dos conchitas aquí voy a hacer un punto bajo. Y así terminó esta primera vuelta de reducción. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí en esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los puntos en realce. Así es que para hacer eso, miren, voy a hacer un punto alto en realce por frente en el segundo punto alto de estos dos que están aquí. Miren, así. Ahora me voy a ir aquí a la primer conchita completa y voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Luego lo mismo en la siguiente conchita, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así voy a continuar hasta llegar a esta última conchita. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de reducción.
Estoy al final de esta segunda vuelta de reducción. Ahora aquí miren, para terminar tengo estos dos puntos altos. En el primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente y luego encima del segundo voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta hacemos una cadena y giramos. En este espacio miren que está en medio de esta primer conchita y este último punto alto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena y en esta conchita aquí voy a hacer dos puntos altos. Aquí voy a reducir esta conchita. Así es que ahora tengo los dos puntos altos, cadena, en medio de las conchitas hacemos punto bajo, cadena y luego adentro de estas conchitas que siguen hacemos conchitas. Así es que conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo. Y aquí vamos a terminar con la mitad de una conchita. Así es que vamos a hacer dos puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta de reducción, hice mi punto bajo cadena y este es el último espacio de cadena. Aquí vamos a hacer dos puntos altos, una cadena y en medio de esta conchita y aquí miren el final, antes de estos dos puntos altos hacemos un punto bajo y así terminamos esta tercera vuelta. Tengo tres conchitas completas y la mitad de una conchita al inicio y al final. Ahora para la cuarta vuelta de reducción, una cadena, giramos y aquí vamos a hacer un punto alto en realce por frente en el segundo punto alto de estos dos que está aquí. Y luego tenemos la primer conchita, hacemos dos puntos altos en realce por frente, cadena, dos puntos altos en realce por frente. Así vamos a hacer lo mismo en estas dos conchitas que siguen. Luego nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta de reducción para mostrarles cómo vamos a terminar esa vuelta. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta cuarta vuelta de reducción. Aquí para terminar tengo estos dos puntos altos. En el primer punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente y encima del segundo voy a hacer un punto bajo. Ahora así termino esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora inmediatamente en este espacio, miren que está aquí, voy a hacer un punto bajo, cadena. Ahora miren, tenemos la primer conchita, aquí voy a hacer dos puntos altos, una cadena, en medio de las conchitas hacemos un punto bajo, cadena y en esta conchita del centro hacemos una conchita. Ya en esta vuelta solamente me voy a quedar con una conchita completa y a los lados voy a tener dos, que es nada más la mitad. Ahora hago una cadena y en medio de las dos conchitas hacemos un punto bajo, cadena y en este último espacio de cadena voy a hacer dos puntos altos. Una cadena y termino haciendo un punto bajo en este espacio después de la conchita. Y aquí está la vuelta número 5. En esta vuelta número 5 solamente tengo una conchita que está completa y a los lados tengo dos, pero están a la mitad. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí miren lo que vamos a hacer en estos dos puntos altos que tengo. Voy a hacer dos puntos altos en realce por frente. Tengo la conchita aquí en el centro, voy a hacer dos puntos altos en realce por frente, una cadena, dos puntos altos en realce por frente. Y luego en estos dos puntos altos que tengo voy a hacer dos puntos altos en realce por frente. Ya no vamos a reducir más. Si es que así termino esta vuelta. Tengo 4, 6, 8 puntos altos en realce. De aquí en adelante vamos a continuar con estos 8 puntos. Ahora para la vuelta número 7 hacemos una cadena, giramos y encima de estos dos puntos altos voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer una cadena y en medio aquí voy a hacer un punto bajo, cadena y adentro de este espacio de cadena voy a hacer una conchita. Cadena, en medio, aquí después de esta conchita, punto bajo, cadena y termino aquí al final con dos puntos altos.
Ya no vamos a reducir más. Y así es como nos ha quedado esta vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 hacemos una cadena, giramos y aquí vamos a trabajar un punto alto encima del primer punto alto. Luego un punto alto en realce por frente en el segundo. Y tengo la conchita. Voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo los últimos 2 puntos altos. En el primero voy a hacer un punto alto en realce por frente y en el segundo encima voy a hacer un punto alto. Y aquí está la vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9, una cadena, giramos y encima de estos 2 puntos altos voy a hacer un punto alto. 1 y 2. Una cadena en medio de la conchita y estos 2 puntos altos, punto bajo, cadena. Adentro del espacio de cadena hacemos una conchita, cadena en medio de la conchita y los 2 puntos altos hacemos punto bajo, cadena, y encima de estos 2 puntos altos un punto alto en cada uno. Y aquí está la vuelta número 9. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto, un punto alto. Y en el segundo punto alto, un punto alto en realce por frente. Luego tenemos la conchita del centro. Hacemos 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Tenemos los 2 puntos altos, un punto alto en realce por frente y encima del último punto alto aquí al final hacemos un punto alto. Y aquí está la vuelta número 10. Ahora yo voy a hacer 2 vueltas más, pero si ustedes quieren dejar esta parte así, con nada más estas 10 vueltas, lo pueden hacer. Nada más asegúrense que esta abertura aquí sea lo suficiente grande para el tamaño de su bebé. A veces bebitos tienen más piernitas, más gruesas, así es que asegúrense de que sea lo suficiente grande. Yo voy a continuar por 2 vueltas más para que quede un poquito más abierto, así es que esto es lo que vamos a hacer lo mismo. Así es que para la vuelta número 11 voy a hacer una cadena, vamos a girar. Encima de estos 2 puntos altos hacemos puntos altos, una cadena en medio, aquí hacemos un punto bajo, cadena, y luego adentro de este espacio una conchita. Una cadena en medio, punto bajo, cadena, y terminamos con 2 puntos altos. Aquí está la vuelta número 11. Para la vuelta número 12 hacemos una cadena, giramos. Encima del primer punto alto hacemos un punto alto. Luego punto alto en realce por frente en el segundo punto alto. Y luego hacemos 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena. 2 puntos altos en realce por frente. Y terminamos con un punto alto en realce por frente en este segundo. Y encima del último un punto alto. Y aquí está esta parte. Queda más largo aquí. Y ahí está. Perfecto. Miren, así es como se mira. Como les digo, si ustedes quieren dejarlo más corto, nada más con 10 vueltas. Pero yo aquí lo hice un poquito más grande. Así es que ahora voy a terminar de grabar el video en inglés y luego vengo y les muestro cómo vamos a unir aquí los 2 lados. Aquí nada más vamos a cortar el hilo y vamos a unir aquí y luego vamos a hacer las piernitas. Luego vengo y les muestro esa parte. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser unir aquí los 2 lados. Ya corté el hilo, así es que aquí nada más vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta parte ya está terminada. Ahora aquí, antes de continuar, asegúrense de marcar aquí estos, déjenme ver, 8 puntos altos. 2, 4, 6, 8, que son los que están en el mero centro, miren, de estas conchitas. Esta, 2 puntos altos de esta,
esta conchita del centro y 2 puntos altos aquí de la siguiente conchita. Así es que 8 puntos altos porque aquí tenemos 8 también. Ahora le vamos a dar vuelta al lado revés para coser esta parte. Aquí vamos a dejar el hilo largo, creo que lo corté demasiado largo, así es que vamos a usar esta aguja y ahora vamos a alinear esta parte aquí con cada uno de estos puntos. Estoy más bien a este lado. Aquí está mi último punto alto, así es que aquí tengo este punto alto después del marcador, así es que ahí meto la aguja. Vamos a reforzar bien este punto para que no se vaya a abrir, haciéndole un pequeño nudo ahí. Y luego vamos a ir punto por punto, metiendo la aguja así. Punto por punto. Aquí no hice nada en el espacio de cadena, nada más me salté al siguiente punto. Luego aquí. Y ahí. Aquí está el último punto. Y lo mismo, aquí al final hacemos un nudo. Le damos vuelta. Después voy a cortar porque me hace falta grabar el video en inglés para mostrarles esta parte. Y miren, ahí está unido. Y aquí lo importante es de que se mire bien. Para mí está bien. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Bueno, ahora vengo y les muestro cómo vamos a hacer las piernitas. Ok, ya que terminamos de unir aquí, ahora miren, ya hice esta piernita. Aquí lo primero que vamos a hacer son puntos bajos por todo alrededor. Aquí vamos a hacer un total de 30 puntos bajos por todo alrededor. No hay una manera exacta de hacer esta parte. No les puedo decir dónde pueden meter su gancho para hacer sus puntos bajos. Lo importante es de que terminen con 30 puntos bajos por todo alrededor. Si terminan con 32 o 34, está bien, no pasa nada. Aquí lo importante es de que terminemos con un número en par. Bueno, para hacer esto, yo a este lado empecé aquí, miren. Así es que nos vamos a ir aquí debajo. Puede ser cualquier lugar. Yo aquí voy a meter el gancho y para hacer esta parte vamos a usar un gancho tantito más pequeño, de 4.5 milímetros. Si ustedes están haciendo esta braguita usando cualquier otro número de gancho, lo que pueden hacer es bajar medio punto. Así es que un gancho tantito más pequeño. Bueno, aquí vamos a jalar una lazada. En este espacio aquí voy a hacer 2 puntos bajos porque es un punto largo. Así es que voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora, en el siguiente, aquí vamos a ir viendo vuelta por vuelta. Así es que aquí voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Aquí voy a hacer 2, luego 1 y van a ir contando sus puntos asegurándose de que terminen con 30. Bueno, como les digo, si terminan con 32 o 34, está bien. Ahora aquí tenemos este punto alto de esta parte que quedó, miren, cuando estábamos haciendo las vueltas aquí arriba. Así es que ya allí ustedes ya saben que pueden meter el gancho en el espacio de cadena encima de los puntos altos. Luego tenemos aquí la siguiente conchita y así por todo alrededor haciendo puntos bajos por todo alrededor.
Continúen, terminemos de hacer esta vuelta y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer aquí esta última vuelta. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos por todo alrededor. Tengo 30 puntos bajos. Ahora, si ustedes tienen 32, 34, 36, no pasa nada, está bien. Lo importante es de que quede en par. Ahora, también no es necesario usar un gancho más pequeño, especialmente si ustedes le han medido esto a su bebita y creen que está bien el tamaño, no necesita reducir. Entonces, continúen con el mismo gancho y aún pueden usar un gancho tantito más grande para que aquí esta apertura les quede más grande y también no les quede muy apretada. Ahí ustedes van a ver, yo estoy basándome en medidas estándares, así es que las medidas estándares a veces tienden a ser un poco más pequeñas. Bueno, aquí para continuar y hacer esta parte, miren, esto es lo que vamos a hacer. Aquí me uní al inicio con un punto deslizado, no corté el hilo. Aquí vamos a hacer 4 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente, y ahí está, tengo 3 puntos bajos. Ahora en los siguientes 2 puntos bajos voy a hacer un punto deslizado. Vamos a girar y nos vamos a regresar haciendo puntos bajos, pero por la barrita de atrás de los puntos bajos, así miren. Ahí está. 3 puntos bajos, vamos a girar una cadena y de nuevo repetimos lo mismo, bajamos haciendo puntos bajos por la barrita de atrás de los puntos bajos y cuando llegamos aquí abajo buscamos los siguientes 2 puntos bajos, ahí están, y hacemos 2 puntos deslizados, giramos y de nuevo vamos hacia arriba haciendo puntos bajos por la barrita de atrás de los puntos bajos. Y eso es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor aquí. Giramos, cadena y nos regresamos hacia abajo. 3 puntos bajos por la barrita de atrás. Tenemos los 2 siguientes puntos bajos. Punto deslizado en cada uno. Giramos y nos regresamos hacia arriba. Y eso es todo lo que vamos a hacer hasta llegar aquí al inicio. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a unir los dos lados y ya terminar la braguita. Nos vemos entonces. Ok, para terminar aquí al final hice la última vuelta, estoy en la parte de arriba, así es que lo que vamos a hacer es, miren, vamos a meter el gancho aquí al inicio en este punto de cadena y vamos a jalar esta lazada y nos vamos a unir. Ahora vamos a cortar el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y así es como vamos a terminar esta parte. Ahora, después que hemos unido aquí, si ustedes quieren hacer unos 2 puntos aquí con la aguja y cerrar aquí, también lo pueden hacer, ya que miren, queda nada más un huequito bien chiquitito ahí. Así es que pueden cerrarlo con la aguja. Y bueno, aquí está ya el cubre pañal, braguita o panties para bebé de 3 a 6 meses ya terminado. Miren qué lindo está, me encanta este punto. Y bueno, ahí está, miren qué lindo está. Ahora asegúrense de hacer exactamente lo mismo aquí a este otro lado. Pues bueno, ya casi completamos este conjunto. Aquí antes de olvidarme, esta es una cadena que hice usando el mismo gancho de 4.5 milímetros y hice más o menos 120 cadenas y nada más la pasé aquí en esta vuelta que está aquí en la parte de abajo y aquí nada más le amarré un moñito. Si ustedes prefieren pueden poner un listón también. Y bueno, estén pendientes también del gorrito que la próxima semana, o voy a ver si se los subo esta semana también, para que ya completemos este conjunto y podamos hacer otras cosas. Tengo un vestidito navideño que les quiero mostrar también, así es que estén pendientes. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.